Tenemos 400 gramos de cobre, ok. El modelo gráfico, calorímetro, con masa de, ok, masa de el calorímetro. Y temperatura. Se colocó una masa de plomo cuya capacidad. Ajá. Temperatura con. Ah, pues el del aceite estaba bien fácil, ¿no? Más o menos. ¿Cómo lo sacaron? A ver, admitir todo, sale. Y saber. Así es, ¿verdad? Admitir y admitir. A ver. Experimentos realizados, una muestra de 400 gramos de cobre. Estuvo el modelo gráfico, el calorímetro de cobre. Okay. De aceite, sí, la temperatura de equilibrio. Oh, interesante. Y nos daban. ¿No daban más datos? Fundamentos de física. Los demás chavos sí los intentaron, mínimo. Yo igual solo pude hacer el inciso D. El inciso D. Ok, pero ¿cómo lo sacaron? A ver, cuéntenme cómo sacaron ese inciso D. Permitir todo. Vamos a hacerlo ahorita. Un poquito rápido y avanzamos con la práctica. Pues yo lo que hice fue, como abajo de la gráfica nos están dando la densidad del aceite, 600 kilogramos sobre metro cúbico, y en el enunciado dice que... Ay, ¿dónde decía? Sí, aquí dice, mira, aquí los 90 mililitros de aceite. Ajá. Entonces nosotros sabemos que usamos esa fórmula de masa igual a densidad por volumen, y sabemos que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Entonces pasamos los centímetros cúbicos a metro cúbico y pues ya nada más multiplicamos. Sale, ya está. Creo que ya se copió. Eso estaba bastante sencillo, ¿no? Porque tenemos volumen, tenemos densidad. Está arriba, ¿vale? Entonces ahí pues no habría mucho problema, nada más era cuestión de que de pasar esos mililitros a metros cúbicos. Pero pues yo creo que no hay mucho inconveniente. Dice, tenemos... A ver, muy pesado con una muestra de cobre, se puede el modelo gráfico en un calorímetro de cobre, una masa de plomo. A ver, ¿qué masa nos están pidiendo? ¿Por qué así? La masa de plomo, ok. A ver, sale en un calorímetro de cobre. Vale, tenemos el calorímetro de cobre. Ahí está. Tiene una masa de 150 gramos y una temperatura inicial de 20. Ok, se coloca una masa de plomo. Pues aquí coloco el plomo. Ya está. Capacidad térmica a una determinada temperatura. Junto con 90 mililitros de aceite. Sale, ahí está el aceite. Ya. A 40 Celsius. Si la temperatura de equilibrio que alcanza el sistema de las tres sustancias, ¿cuáles sustancias, chavos? El calorímetro de cobre, ¿no? Entonces va a ser el calorímetro de cobre más el calor del plomo más el calor del aceite, y eso es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Pero por qué todo es igual a 0? ¿Por qué? Porque se están juntando aquí. Mira, aquí nos dice que en un calorímetro de cobre, pero nos dan la masa, además de que nos dicen de que es de cobre, sabemos que tiene una determinada masa, ¿sí? En ese calorímetro vas a colocar una cierta masa de plomo, ese cubito que dibujé todo feo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y después
¿colocas qué cosa? Pues colocas el aceite, pero sabemos que el calorímetro es un recipiente aislado, ¿sale? ¿Qué implica eso? Que no puede entrar ni salir energía en forma de calor, ¿vale? Tampoco estamos extrayendo trabajo. Nos queda que el cambio de energía interna de ese sistema es igual a 0. ¿Estás de acuerdo? Vale, sí. Sí, y nos dice que la temperatura de las tres sustancias en el equilibrio es de 45 Celsius. Pues conocemos muchas cosas. Pues de aquí ya nada más sería cuestión de que, pues que yo ponga masa del calorímetro, que es de cobre, por la capacidad térmica específica del cobre, por el delta T del cobre, más lo mismo, ¿no? Pero para el plomo, masa de plomo, capacidad térmica específica del plomo, delta T del plomo, más el calor del aceite. Pues es la masa del aceite por la capacidad térmica del aceite por el delta T del aceite. Ese es igual a 0. ¿Qué conocemos, chavos? Conocemos todo menos algo. ¿Qué es lo que no conocemos? La masa del plomo. La masa del plomo, y entonces lo dejamos de aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, pues como que no suena tan difícil, ya que conocemos más datos, ¿va? ¿Sí? Sí. Vale, entonces, pues ahí terminen de resolverlo, y si les queda, pues ya me platican, y si no les queda, pues también me cuentan, ¿no? Y vemos qué por ahí. Profe, ¿la masa del cobre cuál es? ¿Es 0.4 o donde dice 150 gramos? Mira, aquí dice, en un calorímetro de cobre con masa de 150 gramos. Ok, es que yo lo hice con 0.4, por eso no me salió. Ya, es que ese punto 4 es para la muestra que está aquí en la gráfica, ¿vale? ¿Eso para qué nos sirvió? Pues nos sirvió para determinar la capacidad térmica específica del cobre, ¿sí? Que la vamos a usar en este último inciso, ¿vale? Vale. Ahí chéquenlo, y si no les queda, pues lo resolvemos completamente aquí, ¿va? Sí. Ya está, entonces déjenme poner ahora sí la práctica. Entonces déjenme ponerle este lado. Esta práctica número 6. Esto ya se empieza a poner feo, chavo. ¿Por qué? Porque esta práctica que nos toca es la penúltima práctica, ¿vale? Entonces ya se avecina el examen. Entonces lo que sigue. Dale. Práctica número 6. Leyes de la termodinámica. Me conviene verla ahorita porque esta práctica la voy a realizar el día de mañana en el laboratorio. Ahí está. Pero la diferencia es que va a ser allá con el material diferente al que vamos a usar ahorita. Tenemos 4 objetivos de aprendizaje. Objetivo A, verificar el cumplimiento de la ley 0 de la termodinámica. Recuerden, esa ley 0 es la ley del equilibrio térmico, ¿no? Entonces, si yo pongo en contacto un cuerpo A, un cuerpo B con un cuerpo C, pues después de un determinado tiempo van a tener la misma temperatura. Después, objetivo B, determinar en forma experimental la capacidad térmica específica de un metal mediante la aplicación de las leyes 0 y primera ley de la termodinámica. Ok. Objetivo C, constatar la validez de la segunda ley de la termodinámica a través de la observación de la dirección de los flujos de energía en forma de calor. Creo que esa no la hemos platicado. ¿O sí, chavos? ¿No se acuerdan? Según yo no, profe. No, creo que yo tampoco, si no me acordaría. No, profe, creo que solamente vimos la 0 y la primera, pero la segunda... La segunda no. Ok, la segunda ley es algo que sí está bastante más... no complicado, está un poco más elaborado. Pero
en nuestro caso, como es un curso hasta cierto punto introductorio, pues nos podemos dar el lujo de analizarlo de una forma sencilla, ¿sale? ¿Qué va a pasar o qué nos va a decir la segunda ley de la termodinámica? Nos va a decir en qué dirección se puede llevar a cabo un proceso, ¿sale? Por ejemplo, yo voy a tener lo siguiente, voy a tener un recipiente, voy a tener otro recipiente. En el primer recipiente voy a tener cubitos de hielo, ¿vale? Tengo un cubito. Y en el segundo tengo líquido, ¿vale? Esto se puede llevar a cabo en ambas direcciones, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Suministro calor, extraigo calor, va. Pero hay algún tipo de procesos que solamente pueden tener una dirección. Espero que aquí tengo esto y voy a colocar un poquito de ese amarillo que sea mantequilla. Y esto de aquí son maíz palomero. ¿Sale? Ahí está, y le suministro energía en forma de calor. ¿Qué va a pasar después, chavos? Pues el tiempo va en este sentido. Entonces, voy a tener mi recipiente. Imagínense que es el mismo tamaño, yo sé que ya creció, pero... Y ahora voy a tener las palomitas. ¿Sale? Sí. Esa cosa se puede llevar a cabo en un solo sentido, ¿estamos de acuerdo? No puede pasar al revés. ¿Sí? No puede ir en este sentido. Yo le puedo retirar calor, sí, le voy a retirar calor. Voy a enfriar las palomitas, sí, se van a enfriar, pero ya no van a volver a ser maíz, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces sí. Eso no se puede, eso es lo que nos va a decir la segunda ley, la dirección en la cual se puede llevar a cabo un proceso. Pero para nosotros va a ser algo aún más sencillo. Vamos a tener un cuerpo, vamos a ponerle un cuerpo A y un cuerpo B. El cuerpo A va a tener una temperatura igual a 50 Celsius, estoy poniendo números nada más para que se note la diferencia, y temperatura de B va a ser igual a 20 Celsius. El calor va a fluir del cuerpo A al cuerpo B, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué puede pasar al revés? ¿Que fluya del cuerpo B al cuerpo A? Pues no. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a decir la segunda ley. ¿Vale? O sea, ¿no puede pasar del B al A? No, no puede pasar. Sí, pero están juntos, ¿no? Ajá, pero de B no va a ceder calor. ¿A qué me refiero, amigo? A que después de un tiempo, ¿qué va a pasar ahí? Pues no sé cuál vaya a ser la temperatura final, pero van a tener una temperatura de equilibrio que va a ser igual a la temperatura de este lado. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues yo espero que esta temperatura disminuya y esta temperatura se eleve. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque una es mayor que la otra, entonces se van a equilibrar. No puede pasar al revés, no puede pasar que el cuerpo B se enfríe y el cuerpo A se caliente. ¿Sí? Ya, vale. Sí, ya lo entiendo. ¿Sí? O ¿cómo lo podríamos ver? Últimamente ya hace frío, ¿no? Imagínense, les dan una taza de café en la mañana y tienen las manos frías. Pues ustedes toman la taza con las manos y no pasa que sus manos se enfríen y lo que les hayan dado el café o lo que sea empiece a hervir. Pues no, ¿verdad? Pues ya. Ahí está. Sí. No lo estoy regañando, estoy dando un ejemplo no. que nos imaginamos. ¿Va? Sí, pues. Vale. ¿Sí queda claro, chavos? Sí. Sí, ya está. Sí, profe, gracias. Obtener el porcentaje de exactitud del valor experimental de la capacidad térmica específica del metal con respecto a un valor patrón de tablas de propiedades. Ok. En eso de porcentaje de exactitud yo creo que nos acordamos todavía del primer tema un poquito. ¿Sale? Por aquí, antes de que avancemos con esto, en el refri pasan cosas raras, ¿no?
porque yo meto alimentos a una temperatura y lleva temperatura de este lugar a el ambiente, ¿sale? Pero ahí en el refri pasan dos procesos, ¿sale? Que si nos da tiempo los platicamos, yo creo que la siguiente semana. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos herramientas digitales, tenemos dos simuladores. Lo voy a aplicar aquí el primero. Pero no va a aparecer en la pantalla. Tenemos ese y tenemos el siguiente. Miren, casi son el mismo. Ahí los tengo, ahorita revisamos. Sale. Desarrollo de las actividades. Dice, actividad 1. Registra las características estáticas del termómetro analógico. Buscamos la marca. Pues yo no veo que tenga marca. Modelo. Tampoco tiene modelo. Rango. Pues miren, yo veo que tiene aquí de menos 40 a 70. ¿Sí o no? Sí. Menos 40 a 70 Celsius. Ok. Resolución. Oh, qué difícil. Pues yo creo que es de un Celsius, ¿no? Pero, por ejemplo, de 0 a 30 grados, Ajá. como que se pierde mucho, ¿no? Sí, pero yo lo podría ver acá abajo de menos 40 a menos 30. ¿Sí? Ok. Sí te entiendo, porque la foto está con una inclinación y se... No sé Ok, es porque está inclinado. Sí. Con razón. Yo pensé que era así. No, está inclinado, es la fotografía, ¿va? Vale. Y la legibilidad, pues ya depende de cada quien, ¿no? Entonces, hasta yo. Después, dice, actividad 2. Observe la pantalla del simulador 1. Coloque el vaso de precipitados de la izquierda, 40 mililitros de agua a una temperatura de 40 Celsius. Después, coloque el vaso de precipitados de la derecha, en el vaso de precipitados, 30 mililitros de agua a una temperatura de 60 Celsius. Ok, vamos a hacer lo que nos dice. En la derecha, ¿cuánto era, chavos? ¿Quién sabe? 40 mililitros, va. Derecha, 25, 30... 40 mililitros, a una temperatura de... En la derecha eran 30. En la derecha son 30. Ya vi. La derecha son 30 y 60, ¿no? Sale, son 30, le bajamos al agua. Y 60. Ahí está. Me pasé con un checho. Y en el otro sí son 40 y 40. 40 mililitros. Y 40 Celsius. Esto. No se deja. ¿Por qué no se deja? Ahí está, ahora sí se dejó. ¿Vale? 40, 40, 30, 60. Ya tengo eso que me indicó. Dice, después presione el botón de mezclar. Ahorita le aplicamos al botón de mezclar. Vamos a hacer esta actividad y ahorita vemos lo que continúa. Vamos a imaginarnos qué está pasando. ¿Vale? Al momento de yo abrir la llave, ¿qué va a pasar, chavos, con el agua? El agua se va a mezclar, ¿no? Voy a tener una cierta cantidad de agua y se va a agregar otra cantidad. Parecen iguales aquí, pero sabemos que no son igual. Vamos a ponerle agua 2 y agua 1. ¿Vale? ¿Qué pasa con esas sustancias, chavos? Van a estar en contacto, ¿sí? Entonces yo voy a tener que el calor del agua 2 más el calor del agua 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy considerando que ese recipiente que está ahí está aislado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues pasaría lo siguiente. La masa del agua 2 por la capacidad térmica específica del agua por el delta T
del agua 2, ese delta T lo puedo escribir como temperatura final del agua 2 menos la temperatura inicial del agua 2. ¿Vale? Esa ahí se ve bastante fea. También la T de temperatura menos la temperatura inicial del agua 2. ¿Vale? Eso más la masa de agua 1 por la capacidad térmica específica del agua por el delta T, que va a ser la temperatura final del agua 1. Ahorita lo hago chiquito. Agua 1 menos la temperatura inicial del agua 1. Eso es igual a 0. ¿Sale? Eso sería, aplicándole primera ley. ¿Qué características van a tener esas temperaturas finales, chavos? Esta y esta, ¿cómo van a ser? Iguales. Van a ser iguales. Ok. Seguramente me van a pedir, pues, determinar la temperatura de equilibrio. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar de la siguiente forma. Vamos a ponerle aquí temperatura de equilibrio es igual a la temperatura final del agua 2, que es igual a la temperatura final del agua 1. Entonces voy a tener lo siguiente. Temperatura de equilibrio va a ser igual a la masa del agua 2 por la capacidad térmica específica del agua por la temperatura inicial del agua 2. Aquí es más la masa del agua 1. ¿Qué feo esto escribiendo ahorita? El agua 1 por la capacidad térmica específica del agua por la temperatura inicial del agua número 1. Eso va a estar dividido entre ¿qué cosa? Pues va a estar dividido entre la masa del agua 2 por la capacidad térmica específica del agua más la masa de agua 1 por la capacidad térmica específica del agua. ¿Vale? Aquí me faltó un 1. ¿Es correcto ese despeje que hice, chavos? O por ahí se me cuelga un chico. Profesor, una pregunta. ¿De dónde salió la parte de abajo de la ecuación? Porque despejé, factoricé lo de arriba. Ok. ¿Sí? Porque esa temperatura de equilibrio, pues eso que puse en rojo, pues es lo mismo y está multiplicado por este término y por este término. ¿Sí? Por esa razón queda así. Sale. Si me ayudan, chavos, con operaciones, utilicen una capacidad térmica específica de cuánto. De 4186 joules sobre kilogramo delta Celsius. Por ahí me van a decir, oye, pero ¿lo puedo factorizar? Sí, sí lo puedo factorizar en este caso, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no siempre van a ser las mismas capacidades térmicas. En este caso estamos utilizando agua, por eso se podría factorizar o cancelar. ¿Sale? Entonces, yo tendría algunos datos por aquí. Conozco la masa del agua 1 y la masa del agua 2. ¿Sale? ¿Cuál sería mi agua 1, chavos? ¿Derecha o izquierda? La que ustedes quieran, es lo mismo. ¿Derecha? La de la derecha. La de la derecha tenemos 30 mililitros. 30 mililitros van a equivaler a 30 gramos, ¿no? Pues va a ser 0.03 kilogramos. Y la masa 2 va a ser 0.04 kilogramos. Ok, tengo eso, me hace falta las temperaturas. Pues la temperatura inicial de la primera es temperatura inicial del agua 1 es igual a 60 Celsius y la temperatura inicial del agua 2 es igual a
40 Celsius. Ah, pues sí, tengo todos los datos. ¿De cuánto me da esa temperatura, chavos? Eh, 48.6. 48.6. Vamos a ver. Entonces, mezclar. Ah, muy bien. Sí me da 48.6. ¿Vale? Entonces, nuestro simulador está funcionando de forma correcta. O nuestros cálculos también están bien. ¿Vale? Sí. Va, entonces ya tenemos eso. Vamos a ver. Dice, actividad 3. Registre el volumen de agua contenido en los vasos de precipitados. 1. Muestra izquierda. Y 2. Muestra derecha. Bueno, aquí tengan cuidado con eso, ¿no? Nosotros creo que lo pusimos al revés. Dale. Dice así, como sus respectivas conversiones al sistema internacional. Y en la tabla 6.2. Ah, pues miren, aquí está el volumen en mililitros. Y el volumen en metros cúbicos. ¿Qué hay que hacer para pasar de mililitros a metros cúbicos? Hay que dividir entre ¿cuánto? Entre 6, ¿no? Entre 1.000.000, ¿no? ¿Cómo? Sí, pues sí, pero no, bueno, 6 ceros, sí, perdón, no bien. 6 ceros, ¿vale? Entre 1.000.000. Vale. Después dice, calcule la masa de agua contenida en cada vaso de precipitados. Si sabe que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ah, pues ya lo hicimos aquí, ¿no? Sí, en unas son 30 gramos, en otras son 40. Son los kilogramos. Ok, dice, registra la temperatura inicial del agua contenida en cada vaso de precipitados, así como sus respectivas conversiones al sistema internacional. Ah, pues las temperaturas iniciales, una es de 60, otra es de 40. Para pasarlas a Kelvin, recuerden que hay que usar una expresión. Temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273.15. ¿Sí? Entonces ahí nada más es cuestión de sumarle. Después, actividad número 6. Registra la temperatura de equilibrio de la mezcla. Ah, pues ya la sabemos, ¿no? Son los... ¿qué eran? ¿40 y qué, compañero? 48. 48.6. Ah. ¿Sí? 48.6, hay que pasarlo a Kelvin. Ahí, si ustedes gustan, pues pueden poner las operaciones, ¿no? De esto que hicimos hace ratito. Pueden poner esto aquí, la sacamos así, teórica, y la comprobamos con el simulador. ¿Sale? Hasta ahí yo creo que no hay inconvenientes. ¿O alguien tiene dudas hasta la actividad 6? Yo no, profe. ¿Vale? ¿Los demás? No, profe. ¿No? No, profe. No, profe. Bastante sencillo, ¿no? Vale. Ahora dice, actividad 7. Observe la pantalla del simulador 2. Se pueden apreciar diferentes tipos de muestras, tales como hierro, cobre, oro y aluminio. Seleccione una masa de 75 gramos de aluminio. Observe que el vaso de precipitados de la derecha tiene 200 mililitros de agua a 20 Celsius. Considere despreciable las pérdidas de energía en forma de calor. Para iniciar, presione el botón de inicio. Ok. Activar. Vamos a ver. Pasar al siguiente. Calor específico. Dice que ponga una masa de 75 gramos. Creo que esa masa se puede. Pero nos dice de aluminio. Entonces ponemos este y le picamos al aluminio. En inicio, bueno, les voy a platicar qué es lo que va a pasar antes de que yo le pique al inicio. Vamos a colocar esta masa, la vamos a colocar dentro de este recipiente. ¿Okay? Este recipiente tiene una temperatura de 100 Celsius. ¿Vale? Está hirviendo el agua y también tiene una parrilla. Esta parrilla sigue proporcionando calor. ¿Para qué? Para que se siga manteniendo esa temperatura en ¿qué? En el cambio de fase. ¿Vale? Después de un cierto tiempo, ¿qué va a pasar, chavos, con el aluminio? Ah, pues va a alcanzar la temperatura de 100 Celsius. ¿Sale? Lo saco y lo coloco en este recipiente con agua. ¿Qué va a pasar? Ah, pues que va a cambiar la temperatura del agua. ¿Va? Vamos a ver qué pasa. Colocamos, esperamos un tiempo. Ah, miren, dice que estoy alcanzando equilibrio térmico.
Ya pasó 1 minuto. Ya van 2 minutos, ya van más de 2 minutos. Sale 3 minutos. Y después se colocan. Y se alcanza una temperatura de 26 Celsius. ¿Sale? Eso fue lo que pasó ahí. Ok, vamos a ver qué más nos piden. Dice, actividad 8. Con la información obtenida para el agua y el aluminio, complete las tablas 6.6 y 6.7. Masa de agua. Pues son 200 gramos. ¿Sale? Temperatura inicial del agua. ¿Qué temperatura tenía, chavos, antes de que yo colocara el aluminio? 20 Celsius. 20 Celsius, efectivamente. Después, la masa del aluminio, pues aquí le puse que fueran 75 gramos, entonces son 0.075. Temperatura inicial, ¿cuál era la temperatura inicial del aluminio, chavo? ¿No? Pues el agua estaba a 100 grados, pero el aluminio, pues no era 0, pero no sé cómo. A ver, va. Mire, vamos a regresarlo. Ahí otra vez. ¿Sí? Lo estoy dejando aquí tiempo, ¿para qué? Para que alcance el equilibrio térmico. Y yo estoy viendo qué cosa, que la temperatura del agua no está bajando. ¿Por qué? Porque sigue encendida esta parrilla. ¿Vale? Sigue suministrando calor. Entonces, cuando sale de este vaso de precipitados, tiene una temperatura ¿de cuánto, chavos? ¿De 100? De 100 Celsius. ¿Estamos? Entonces, esa fue la temperatura inicial del aluminio. Temperatura de equilibrio, pues son 26 Celsius. Ahora, nos dicen, aplique la primera ley de termodinámica para calcular la capacidad térmica específica del aluminio, considerando que se trata de un sistema termodinámico aislado. Pues no entra energía ni en forma de trabajo ni en forma de calor. Ok. Vamos a hacer eso. ¿Quieren que les ayude o ya son niños grandes que lo pueden hacer solitos? Tomar ese silencio como un, no, ya somos grandes. No, ayúdenos, profe. Ocupo ayuda. No ocupo ayuda. Pues me los ayudo ahorita, pero en el examen no. No sé, que mejor en el examen nos ayuda, ¿cómo ve? En el examen, una buena ayuda estaría bien. No, en el examen no. En el examen todos somos caballeros. ¿Por qué? No tiene memoria. Efectivamente. Esa es buena, ¿no? Nunca la había escuchado así para un examen. Es que sí aplica, ¿no? Para todos, para tanto hombres como mujeres, ¿no? Nos comportamos como caballeros. Pues todo se nos olvida, ¿sí o no? Pues sí. Y sale entonces. Aquí está mi cubito de aluminio. Y, pues que voy a intercambiar calor. Va a haber dos calores. Va a ser el calor del aluminio más el calor del agua. Sale, eso es igual a 0. Muy bien. Entonces, vemos de aquí. Va a ser masa de aluminio, capacidad térmica específica del aluminio, por el delta T del aluminio, más la masa de agua por la capacidad térmica específica del agua, por el delta T del agua. Eso es igual a 0. ¿Qué conozco? Conozco todo menos la capacidad térmica específica del aluminio. Entonces la despejamos. Es igual. Quiero un signo menos. Menos la masa del agua, capacidad térmica específica del agua, delta T del agua, entre la masa de aluminio, delta T del aluminio. ¿Sale? Entonces aquí ya nada más sería cuestión de qué cosa, chavos, de meterle números. ¿Sale? La masa del agua, ¿de cuánto era? Creo que era de 200 gramos, pero...
¿Sí? 200 gramos lo ponemos menos, le ponemos 0.2 kilogramos, ¿sale? Eso está multiplicado por la capacidad térmica específica del agua. Esa capacidad térmica específica es dato 4186 joules sobre kilogramo. Caray, aquí viene delta Kelvin, pero yo le puedo poner delta Celsius. ¿Por qué? Porque yo sé que un cambio en la escala Celsius es igual a un cambio en la escala Kelvin. Va, está. Ahora, el delta T, ¿conozco las temperaturas? Sí. Sí. Sí, ¿de cuánto fue la temperatura final? De 26, ¿no? Fue 26. Sí. 26 Celsius menos la temperatura inicial, que era de 20 Celsius. Ok. Ahorita lo hago pequeño para que se alcance a ver. Hay que dividirlo entre la masa del aluminio y la capacidad el delta T. Masa del aluminio eran 0.075 kilogramos y el delta T, pues la temperatura final también es de 26 Celsius, pero la temperatura inicial es de 100 Celsius. Ok, hacemos operaciones. ¿Y de cuánto les da la capacidad térmica específica del aluminio, chavos? Debe ser como de 910, 200. Me dio 905.081. Va, ese es el valor que les debe de dar, ¿vale? ¿Sí queda claro cómo se hizo esto? Sí. ¿Sí? Entonces, seguramente nos van a pedir que calculemos para cualquier otro metal, nada más sería cuestión ahí pues de cambiar datos, ¿no? Es el mismo procedimiento, pero para diferente material. Vamos a ver qué más nos piden acá. Profe, antes, tengo una duda. En la actividad 8 nos piden temperatura inicial del agua. Ahí de cuál sería, del vaso de precipitados, ¿del izquierdo o del de la derecha? Del de la extrema derecha. Vale, entonces era 20 grados, ¿no? Sí, era 20 Celsius. Va. Gracias. Ok, y fue buena observación. Lo que estamos analizando al final es el que está en la extrema derecha, ¿vale? Ok. Sí, el del medio, bueno, el que está aquí en el centro solamente nos sirve ¿para qué? Para aumentar la temperatura de nuestra muestra metálica. Gracias. No, ¿de qué? Continuamos. Miren, ya casi acabamos. Vale. No, son un buen de actividades. Dice, obtenga el porcentaje de exactitud del valor experimental de la capacidad térmica específica del aluminio, sabiendo que el valor de referencia es de 910 joules sobre kilogramo delta Kelvin. Pues estamos bastante cerca, ¿no? Si nos dio 905 y el valor teórico es de 910, pues yo creo que hay un error bastante pequeño. Después, con base en lo realizado en la actividad 7, explique la ley cero de la termodinámica. Caray, ¿cuál fue la actividad 7? Esta. ¿Cómo explicaríamos la ley cero de la termodinámica? Que si yo pongo en contacto dos cuerpos y los dejo un determinado tiempo, ¿qué va a pasar? Van a tener la misma temperatura. ¿Y eso pasó en esa actividad? Pues sí, porque al final yo vi que tenía vasitos de precipitados con 200 mililitros de agua y coloqué una muestra que tenía una temperatura diferente. Después de un cierto tiempo se llegó al equilibrio térmico, ¿vale? Después dice, con base en lo realizado en la actividad 9, explique brevemente la primera ley de termodinámica para sistemas termodinámicos aislados. La actividad 9, ¿cuál es? Acá está, ¿vale? ¿Cómo explicarían esa primera ley de la termodinámica? Para empezar, recuerden, un sistema aislado es el cual la masa no puede entrar ni salir, pero tampoco puede entrar ni salir energía en forma de calor ni trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar dentro? Pues dentro se puede llevar a cabo, un intercambio de calor si es que existe una diferencia de temperaturas entre las sustancias, ¿sí? Ok, va. Después dice,
Actividad número 13. Con base en lo realizado en la actividad 9, explique brevemente la segunda ley de la termodinámica para sistemas termodinámicos aislados a través de la observación de la dirección de los flujos de energía en forma de calor. Pues yo estoy viendo aquí que el calor fluye de mi bloque de aluminio hacia el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene una menor temperatura, ¿vale? Sería algo así de sencillo. También se podría ver ¿dónde? Pues en el agua que esté hirviendo, ¿no? Entonces, el agua que esté hirviendo, pues le va a ceder calor ¿a qué cosa? Al bloque, ¿vale? Y no al revés. Cuestionario al final dice: ¿qué expresa la ley de la termodinámica? ¿Cómo puede explicar su cumplimiento? ¿Qué expresa? La ley. Ok, yo creo que aquí ya no tienen mucho inconveniente en las preguntas. ¿Vale? ¿Cómo ven, chavos? ¿Está difícil la práctica? Pues no, pero está muy larga. Está muy larga, sí, está muy larga, pero pues prácticamente ya la resolvimos, ¿no? Sí, ahora es cuestión de que ustedes manipulen y corroboren los valores. Igual y me equivoqué por ahí en algún punto, pues ya me dicen, ¿va? Sí, gracias. Ya está, entonces vamos a pasarlos a sus brigadas. Ya saben, si tienen dudas, con toda confianza me pueden decir. Sección de grupos, 10 brigadas. Ya. Sale, chavos, listo para que comiencen a trabajar. Tengo frío. Vale, gracias, profe. Ya está. Los que no puedan entrar me avisan y yo los acepto. Tururú.